Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves 9 de agosto, jueves 10 de agosto del año 2017, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Paquini, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Quiero pues saludar la inauguración de un tramo del malecón, de los trabajos de acondicionamiento para el disfrute del malecón que está realizando la alcaldía del Distrito Nacional. Al dejar este tramo que abarca desde la calle Huáscar Tejada hasta la avenida Máximo Gómez, decía el alcalde David Collado que paradójicamente pues vivimos de espaldas a una de nuestras principales riquezas y a una de nuestras principales atractivos, que es el mar. Y la idea no es que la familia dominicana disfrute de este ambiente. Habrá comodidades para realizar actividades como montar bicicleta, patines, reunirse en familia y disfrutar de un ambiente limpio y seguro, que en los próximos días también contará con internet Wi-Fi de manera gratuita. Así es que nuestras felicitaciones al alcalde David Collado. Otro acontecimiento importante, señores, muy importante, ha sido el de la inauguración en el día de ayer de la presa Dos Bocas en Vallejuelo, en San Juan de la Maguana. Esta presa no va a generar energía, no será generadora de energía eléctrica porque ameritaba de unos cambios que elevaban mucho su costo. Pero lo que va a resolver esta presa Dos Bocas es esencial. Estamos hablando de que a partir de esta presa Dos Bocas, todo el que tiene tierras en este valle es una persona rica. Estas tierras van a tener una irrigación por goteo, lo que quiere decir que ahí ya no hay temporada de sequía que afecte la producción, lo que quiere decir que ya ahí hay una situación de estabilidad en la producción, lo que quiere decir que ya hay posibilidades de planificación. Ahora lo que se requiere es organización y asesoría. Por eso el presidente Danilo Medina en el día de ayer les advertía: señores, esto se ha creado para ustedes, esto se ha creado para elevar las condiciones de vida de ustedes, para transformar la vida de ustedes y de sus familias. No permitan que ahora
otra gente que no tenía nada que ver con esto, que no han pasado las necesidades y la miseria que ustedes han vivido en este entorno, ahora que esto será bueno para la producción, será óptimo para la producción, vengan a ofrecerle unos chelitos y a quedarse con sus tierras para hacer ellos más ricos y entonces ustedes continuar en la miseria. Entonces la idea es que sea esa gente la que se aproveche de esa inversión tan importante, que fue una obra que tuvo a cargo de la empresa de generación hidroeléctrica EGI, que dirige el ingeniero Demetrio Lluveres. Y esto, señores, es de gran importancia. Estamos hablando de que 35,000 tareas que no tenían irrigación, por lo tanto estaban prácticamente fuera de producción, ahora son incorporadas a la producción. Esto beneficia a las comunidades de Bastida, que están ahí en todo ese Vallejuelo, Bastida, Jorjillo y el propio Vallejuelo. Una cantidad de familias, una cantidad de terrenos importantes y una nueva fuente de riqueza, que son las cosas que realmente deben empujar los gobiernos, porque es poner a la gente a ganarse el pan con el producto de su trabajo. Naturalmente, como la gente no tiene recursos, como no tiene financiamiento para poder hacer una serie de cosas, así como se le hace infraestructura al turismo, pues vamos a hacerle infraestructura como esta a los productores agropecuarios, para que entonces ellos puedan progresar y entonces aprovechar justamente ese gran mercado turístico que hay en la República Dominicana para suplirlos con sus productos y ellos también poder exportar. Las propias autoridades tienen que asumir la responsabilidad de la asesoría para que la gente empiece a aprovechar esta gran inversión que se ha hecho en su beneficio. Pero esta es una de las noticias más positivas que hemos recibido en los últimos tiempos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Hoy se publica otra charlatanería. Es un informe de dos ONG. Una ONG que se llama Colectiva Mujer y Salud y una ONG internacional, Women Link Worldwide. Entonces, República Dominicana es el cuarto país de la región con mayor nivel de mortalidad materna, es decir, donde mueren más mujeres de parto. Somos el cuarto lugar donde mueren más mujeres de parto. Y cuando usted va a ver el estudio está basado en unos 7 casos. Y de esos 7 casos ellos extraen una serie de conclusiones pues determinantes. Entonces, esos 7 casos, ellos le llevan a decir que estas mujeres, veamos esta reseña que aparece en el Diario Libre. Una embarazada muere cada 2 días en la República Dominicana. Eso es porque ellos cogieron la totalidad de las muertes maternas que ha reportado el sistema de salud, que indicaron que en el 2012, pero en el 2012 hubo 165 muertes maternas, en el 2013 168, en el 2014
no aparece el número en la página web. En el 2015 los fallecimientos ascendieron a 189 y en el 2016 terminó en 168. Bueno, esos son los datos que ofrece pues el sistema de salud sobre la muerte materna en esos años. Entonces ellos, a partir de 7 casos que examinaron, pues llegan a una serie de conclusiones. Pero, señores, es verdad que una encuesta es una muestra de una determinada situación, pero esa muestra tiene que tener una serie de características para que arroje datos científicos. No es que yo puedo coger 7 casos y sobre esos 7 casos, porque a mí me da la gana de coger 7 casos y no sé si esos casos están estratificados, si esos casos fueron aleatorios, si esos casos fueron proporcionales, no. 7 casos. Entonces, vamos a ver qué pasó en estos 7 casos y de ahí entonces arrojamos conclusiones generales. Y las conclusiones generales, que las mujeres están recibiendo atenciones en los hospitales, pero que finalmente esas atenciones son malas y por eso se está muriendo. Y que entonces cada 2 días muere una mujer de parto en la República Dominicana. Pero el estudio es tan serio que no hablan de una de las principales situaciones que se da en los partos en la República Dominicana, que una gran cantidad de extranjeras que nunca han recibido atención hospitalaria vienen a culminar un parto a las maternidades en la República Dominicana. Entonces, cuando a usted le dicen que hay 168 muertes, por ejemplo, en el último año que ellos tienen aquí, que es el 2015, pues hay que hacer el trabajo de determinar cuántas de esas muertes que se produjeron en ese año son de extranjeras y cuántas de esas muertes son dominicanas. Pero no hacen eso. No hacen eso. ¿Pero por qué que estas benditas ONG no hacen eso? Porque tenemos que estar claros. Cuando estamos hablando de ONG, estamos hablando de un negocio que se llama ONG. Estamos hablando de una empresa que supuestamente no tiene fines de lucro, que se llama ONG. Pero esa ONG vive de recursos. Este titular, por ejemplo, que aparece hoy en el Diario Libre, ustedes pueden estar seguros que junto con este estudio es la parte del expediente que ellas envían a las organizaciones internacionales a las que le van a solicitar apoyos de proyectos para el 2018, porque los proyectos hay que hacerlo con anticipación. Si usted, por ejemplo, quiere proyectos, va a ejecutar algún tipo de proyecto para el 2018, tiene que canalizarlo con anticipación. Entonces, ya para el 2018, miren, señores, vamos a ver dónde que vamos a las organizaciones alemanas, vamos a organizaciones canadienses. Miren, nosotros queremos trabajar con un problema que hay en la República Dominicana. En la República Dominicana hay un problema de que se están muriendo muchas mujeres de parto y nosotros queremos trabajar con eso. Y en tanto solicitamos un proyecto de tantos millones de dólares. Y para nosotros crear programas, hacer una serie de cuestiones y empiezan a buscar recursos para eso. Pero fíjense que con qué, digamos, escasez de rigor manejan estas informaciones para ponerse a dar datos generales. Datos generales, pero venga acá. Y como usted a partir de 7 casos escogidos así, es como que aquí vienen tantas denuncias y nosotros vamos a hacer un estudio científico en base a las denuncias que recibimos en un día. No. Ya si es un estudio científico, eso es otra cosa. O usted coger por teléfono y pretender que pueda hacer una encuesta que arroje resultados científicos. No,
Y eso es otra cosa. Entonces, titulares y nosotros, en busca de noticias, aquí viene cualquiera y se pone a hablar tontería y eso genera titulares. Cualquier tontería que diga cualquiera genera titulares. Y más cuando se está tratando de problemas sociales como este. Entonces resulta que nosotros estamos casi pegaditos de Haití. Bueno, en los países que están peores que nosotros, en este estudio, a partir de 7 casos, entre ellos uno que la propia iglesia ha demostrado que fue un caso totalmente ficticio, el caso de Esperancita, que eso fue un invento, incluyendo ese caso que fue un invento. Entonces, bueno, nosotros estamos en cuarto lugar. Antes está, creo que Bolivia, Haití, no recuerdo cuál es el otro país. Entonces ahí están estas conclusiones, es decir, haciéndole daño a un país y a las estadísticas de un país y a la situación de un país, sencillamente con la finalidad de generar recursos para justificar sus proyectos. Que sería bueno que si están tan interesadas en este problema, pero cojan para aquel lado a trabajar. Cojan para aquel lado a trabajar. Porque allá es que no hay hospitales, por eso que están viniendo para acá. Cojan para aquel lado a trabajar. Esos recursos que ustedes van a solicitar, llévenlos para aquel lado para que contribuyan con esto. Ah, no, es muy bueno. Porque aquí, pese a que hablemos de inseguridades y la cuestión, el trabajo aquí no es malo. No. Y se trabaja bien. Y qué sé yo, y un mal día después del trabajo usted está tranquilo en un happy hour, sin problema. Por eso que a mucha gente no le gusta ir a trabajar para aquel lado. Por eso los problemas hay que identificarlos de este lado. Hay que identificarlo de este lado porque de aquel lado parece que es más incómodo trabajar, donde está el problema en sentido general. Entonces fíjense qué charlatanería. Y yo sé que mucha gente se hace eco de esto ahorita porque es un titular y hay 2 organizaciones ahí que están hablando tontería sin haber hecho una identificación. Pero también, aunque estamos en una democracia, las autoridades también tienen que jugar su rol. Las autoridades, porque entonces cualquiera puede estar ofreciendo conclusiones sobre el sistema sanitario del país sin ningún rigor y creando una imagen distorsionada sobre esa situación sin ningún rigor, sencillamente porque, bueno, de esto vivimos y tenemos que justificarnos. Entonces las cosas no pueden ser así. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, miren, con el caso este de Fernelis Carrión y el sacerdote, pues esto reaviva una situación sobre una de las grandes debilidades de la Iglesia Católica. Sí, esa es una de las grandes debilidades de la Iglesia Católica. La presencia de un número minoritario, pero nada despreciable, porque de acuerdo a las investigaciones que, por ejemplo, de Pepe Rodríguez, que es el autor de pederastia en la Iglesia Católica, delitos sexuales del clero contra menores, un drama silenciado y encubierto por los obispos. Estamos hablando de cerca de un 7% de personas que han escogido el sacerdocio no por la vocación de fe, sino por que el colocarse detrás de esa sotana, el colocarse debajo de esa sotana, le transfiere un nivel de confianza
que les permite llegar hasta sus potenciales víctimas. Yo no estoy hablando incluso de homosexualidad. Yo no estoy hablando de homosexualidad porque el problema de la homosexualidad hay que separarlo del problema de la pederastia. La homosexualidad como la heterosexualidad, vamos a definirlo como sencillamente preferencias sexuales. Y el hecho de que una persona sea homosexual y el hecho de que otra persona sea heterosexual no la hacen distinta en cuanto a su comportamiento con relación a la sociedad. La homosexualidad no es un crimen, la pederastia es un crimen. Es un crimen. Entonces yo estoy hablando de la pederastia, yo no estoy hablando de la homosexualidad, que es otra cosa, porque de acuerdo con algunas, bueno, hay un libro más reciente que este, que es el libro que ha escrito Emiliano Fittipaldi, porque este libro de Pepe Rodríguez está situado a principios de los años 2000. Sin embargo, hay una publicación más reciente de Emiliano Fittipaldi que voy a comentar también, pero en este estudio de Pepe Rodríguez, él decía lo siguiente: según la investigación recién mencionada, entre los sacerdotes en activo, un 60% mantiene relaciones sexuales de modo habitual o esporádico, y entre ellos un 26% soba a menores, un 20% realiza prácticas de carácter homosexual, un 12% es exclusivamente homosexual y un 7% comete abusos sexuales contra menores. Es decir, cuando estamos hablando de el 7%, estamos hablando del caso de pederastia. No es que hay un 7% de homosexuales, ni que no. De abusos sexuales contra menores. De este crimen, que es el crimen de los abusos sexuales contra menores. Entonces, Emiliano Fittipaldi fue autor de un libro. Yo había hablado de ese libro aquí. Él fue autor de un libro, es un vaticanólogo. Él habló, su libro anterior se titulaba La avaricia. El libro que acaba de publicar hace unos meses se titula La lujuria. Y la lujuria está dirigida al problema de la pederastia, con datos muy actualizados sobre cuál es la situación de la pederastia, pues actualmente en la iglesia católica, incluso en la iglesia de Francisco, ¿Qué plantea él de la situación esta de la iglesia de Francisco? Miren, entre el 2013 y 2015 se ha recibido el Vaticano tiene entre 2013 y 2015 1.200 expedientes de pederastia. No estoy hablando de homosexualidad, repito, ni de heterosexualidad, de pederastia. 1.200 expedientes. Algunos de nosotros, conducido por lo que se publica, conducido por el discurso, hemos llegado a plantear que Francisco tiene una conducta distinta frente al problema de la pederastia que otros papas. Lo lamentable es que esa conducta del Papa Francisco es en el discurso. Cuando un vaticanólogo como Fittipaldi va a los hechos de manera concreta, se encuentra con una situación totalmente distinta. Y le voy a citar algunos ejemplos extraídos de este libro de
Emiliano Fittipaldi. Hay un núcleo de 9 cardenales que se llama el C9, que es como el G20, así, o que era el G7. Bueno, el Papa tiene un C9, que es el grupo de cardenales con el que él despacha los asuntos de Estado. Es su comité político, el C9. Entonces, en el C9, el propio Papa Francisco incorporó al C9 al cardenal australiano Pell. Pell estaba acusado de encubrir casos de varios sacerdotes pederastas. Pero el propio Pell tiene 5 alusiones, 5 expedientes de pederastia. Y él fue llevado al C9 por el Papa Francisco. Aún conocida estas situaciones. Y Pell, ustedes recuerdan reciente, el escándalo del financiero del Vaticano. Ese es este caso. Pero además de Pell, entonces está el cardenal Francisco Javier. Francisco Javier Cardenal Errázuriz Ossa. Este está acusado de que encubrió a un padre chileno, Fernando Karadima. Entonces, Fernando Karadima, lamentablemente, el expediente de Fernando Karadima fue sobreseído por la justicia chilena por prescripción. Por prescripción. Entonces, también cita el caso de que este papa hizo obispo a Juan Barros Madrid. Juan Barros Madrid es alumno de Karadima, el que ya dijimos que fue sobreseído su expediente en Chile por prescripción. Y también estaba acusado de encubrirlo. Entre los que estaban acusados de encubrir a Karadima estaba Juan Barros Madrid, que fue hecho obispo por el Papa Francisco. Y entonces está también el caso del obispo, estamos hablando solamente, que este también es del C9, Oscar Maradiaga, siendo arzobispo de Tegucigalpa, encubrió un cura buscado por el Interpol. Y al propio Maradiaga se le hacen sus menciones. Entonces, ahí vemos que una cosa es el discurso y otra cosa ha sido la práctica frente a la situación esta de la pederastia. Entonces, este enfoque, para que no veamos esto como un problema particular que se ha presentado en la República Dominicana, no. Esta es una situación mundial de la Iglesia Católica. Dice Fittipaldi, vamos a ver si encuentro en mis notas esta cita de Fittipaldi, que él dice por qué eso no se denunciaba tanto en América Latina. Dice, no es que haya menos casos, se refiere a América Latina, no es que haya menos casos, para nada. Lo que ocurre es que en los países latinos existe una cultura del silencio mafiosa que hace que incluso las familias de las víctimas callen por miedo a ir contra la autoridad moral que representa a la Iglesia, y que los medios de comunicación apenas hablen de estos casos. Y eso en los países anglosajones, eso no sucede. Es decir, él explica por qué los casos de pederastia surgen más en los países, se denuncian más en los países anglosajones que en América Latina. Y entonces, él se pregunta si Francisco ha enfrentado o no estos casos de pederastia en algunos casos. Entonces, Fittipaldi dice, bueno, el Papa sí que ha apartado a unos cuantos obispos salpicados por casos de abusos sexuales a menores. Sí, hay 4 o 5 casos, pero lo que veo es que Francisco actúa de distinta manera ante los abusos sexuales a menores dependiendo de si un obispo le cae bien o no, sin tener en cuenta si hay procesos civiles contra él por pederastia. Todo esto está planteado en La Lujuria, el nuevo libro de Fittipaldi, el mismo autor de La Avaricia,
que trata los problemas financieros del Vaticano. Pero el clásico en estas investigaciones es Pepe Rodríguez. Es Pepe Rodríguez porque Pepe Rodríguez, este libro de Pepe Rodríguez que se publicó en Barcelona en el año 2002, tiene una actualidad increíble y hace un enfoque histórico del problema de la pederastia en la iglesia católica. Este es un clásico. ¿Cuál ha sido la situación en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana hemos tenido cada cierto tiempo escándalos. Tenemos el caso de Higüey. El caso de Higüey, estábamos hablando de 9 menores. El caso de Higüey que fue en el 2005. Recordamos el caso del padre Domingo en el INVI. El padre Domingo del INVI tenía varias denuncias y la iglesia lo que hacía es que los trasladaba. Incluso llegó a trasladarlo a Puerto Rico hasta que se pudo hacer el expediente de un caso, pero no era el único. Por ese caso se le logró condenar a 15 años, pero la historia de este hombre, porque él se vinculaba a los deportes, se vinculaba a la actividad deportiva con menores y ahí hacía sus tropelías. El padre este del INVI, el padre Domingo. Entonces, después del caso, hay un caso que cita acento que yo debo confesar que no lo conocía. Por lo tanto, me remito a la fuente que ha hablado de este caso, que es acento. Yo no conocía el caso del obispo Príamo Tejeda. Entonces, acento cita un caso del obispo Príamo Tejada que lo voy a leer, leyendo acento. El obispo Monseñor Príamo Tejada, que hasta 1998 estuvo a cargo de la diócesis de Baní San Cristóbal, fue acusado en 2007 de mantener en secuestro y sometido a violación sexuales a un hombre cubano en la Florida, Estados Unidos. El caso fue publicado por el periódico Herald Tribune, que explicó que el hombre de 42 años y solo identificado por las iniciales HG por asuntos legales, fue ayudado a salir de Cuba por el prelado dominicano en el 2005 con la promesa de ayudarle a conseguir un empleo y para que lo ayudara en algunas labores eclesiales. El hombre dijo que bajo amenaza de que le haría regresar a Cuba, el obispo lo obligó a sostener relaciones sexuales, tanto en República Dominicana como en la Florida. Su miedo era que Monseñor Tejeda haría que lo deportaran. Esto yo no lo conocía. Realmente yo no conocía, no tenía referencia, no recuerdo haber tenido referencia de este caso, de este obispo. Pero acento habla de este caso y lo documenta. Sí, que todos conocemos el caso Bosolowski, el caso Gil y todas estas situaciones. Pero, repito, cuando estamos hablando, yo entiendo que alguna vez hay que debatir el asunto este del celibato y la iglesia tiene que abocarse a eso, pero cuando estamos hablando de pederastia, ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa. El hombre puede dejar a la mujer en su casa y salir a violar a un niño. Eso no es problema de falta de mujer o no. Ya estamos hablando de otra cosa. Y lamentablemente uno de los albergues de ese tipo de abusadores es la iglesia. El sol de la mañana.